Saludos, saludos, bienvenidos a un episodio más de Contigo en la Educación. Soy María Mercedes Grau y este es el podcast de SM y de la Fundación SM. Ya saben, hablamos temas de educación, de cultura, de crecimiento, de pedagogía, de tecnología y hoy vamos a hablar de literatura infantil y juvenil. Y vamos a hablar con la editora de literatura infantil y juvenil de SM, Ariana Rosado. Bienvenida, Ariana. Muchísimas gracias, María Mercedes. Muy contenta de estar aquí en Contigo en la Educación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Ariana trabaja en SM desde hace cerca de 2 años, ¿verdad, Ariana? Nosotros, parece que fue ayer que llegaste y pues has trabajado bastante porque comenzaste, creo yo, que recibiendo las participaciones para el premio de literatura infantil y juvenil, el Barco de Vapor Caribe. Eso es así. Sí, para nuestros oyentes, o sea, cuando hablamos de literatura infantil, no sé si pueden saber que existen premios de literatura infantil para grandes obras de lo que le llamamos también la LIG, literatura infantil y juvenil, con J al final, como premios en Europa, premios en Iberoamérica y el premio que lleva SM en cada una de esas casas editoras, en cada uno de los países donde está, pero también estaba la versión Premio El Barco de Vapor de Literatura Infantil y Juvenil Caribe. Cuéntanos, quería hacer esa explicación para que todo el mundo supiera. Claro que sí. Muchísimas gracias por la explicación. Pues el Premio Barco de Vapor en general lleva 45 años en la sede española. Nosotros antaño teníamos el Premio Barco de Vapor Puerto Rico y luego pasamos al Premio Barco de Vapor Caribe que acoge manuscritos de República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Yo llegué justo en la etapa de evaluación de manuscritos y me zambullí de lleno. Recibimos alrededor de 170 y pico manuscritos, ¿verdad? Entre las tres, ¿verdad? Islas Hermanas. Y fue una experiencia inolvidable. Y bueno, ganó una autora cubana que se llama Elena Beatriz Corujo Morales, se alzó con el premio por una unanimidad en el jurado titulada La ventana de las palabras, que es una historia muy lírica porque ella es poeta, una historia sobre una chica cubana que cuida de su padre, que padece de esquizofrenia, ¿no? Así que la literatura infantil y juvenil, por ser literatura infantil y juvenil, no tiene por qué abarcar temas sencillos. Lo hace, ¿verdad? Abarca cualquier tema y acoge, ¿verdad? Mucho realismo también, que no sé si, ¿verdad? La gente tiene tendencia a pensar, ¿no? Que la literatura infantil y juvenil se encajona en algo o que suele, ¿verdad? Tratar de temas muy sencillos. No es el caso, ¿no? Y no estamos viendo un movimiento importante en la literatura infantil y juvenil que habla de temas serios, pero desde el prisma del humor también, que eso fue lo que Ujú. encantó muchísimo de La ventana de las palabras. Sí. Y también estamos viendo, ¿verdad?, diferentes temáticas, ¿verdad?, dentro y fuera del Caribe. Así que eso ha sido una experiencia maravillosa, no solo trabajar con Elena Beatriz Corujo Morales, sino ver qué están escribiendo los demás, ¿verdad?, Y autores. eso debe haber sido súper interesante porque conocemos probablemente el Fondo de Literatura Infantil y Juvenil puertorriqueño y la tradición literaria de Puerto Rico, pero el Caribe hispanohablante es Ujú. muy rico y no solemos mirar tanto a nuestras islas hermanas, Cuba y República Dominicana, o nuestros países hermanos, Cuba y República Dominicana, en la parte, ¿verdad?, que en español. Igual, si nos pusiéramos a mirar el acervo de literatura infantil y juvenil del Caribe francés, del Caribe inglés, bueno, encontraríamos una riqueza enorme que probablemente compartiríamos mucho por la diferencia del idioma y los enfoques, pero compartiríamos mucho de esa sensación caribeña. Es algo
que me gustó mucho en La ventana de las palabras. Se contaba desde la experiencia de una joven que uno la podía entender y, y algo que comentamos cuando estábamos trabajando algunas lecturas que quizás los niños en Puerto Rico el uso de algunas palabras en Cuba no lo conocían, pero Sí. eso también nos enriquece, que el uso del español es distinto, eh, pero crecemos leyendo literatura en español de otros países. Claro que sí, y ese libro en particular va dirigido a chicos de 10 años en adelante y por ende pues pueden ir aprendiendo, ¿no? Sobre esos diferentes, ¿verdad? Vernáculos Ujú. del español. Importantísimo también. Y la segunda obra de El primer barco de vapor Caribe bueno, que ganó y que te tocó editar y que recientemente se le otorgó el premio a la autora también cubana es. Sí, Lady González Amador, eso es así, con Farruko y la Cabra, que es totalmente diferente, ¿verdad? Sí, Naturaleza a sí. la venta de las palabras, pero mantiene ese lirismo y esa realidad no presente en la historia. Es una historia sobre un chico de Bangladesh que se llama Faruk, que tiene, ¿verdad?, que busca una mejor vida en el Medio Oriente. Así que estamos situados, ¿verdad?, fuera del Caribe. Se alzó nuevamente, ¿verdad?, por unanimidad con el jurado bueno, de nuevo, cuenta las cosas con una sensibilidad universal, pero Mm. que también refleja, ¿verdad?, las particularidades del Caribe. Es una cosa muy paradójica, pero que queda, ¿verdad? Todo tiene sentido, ¿no? Que, ¿verdad? Es una historia universal de temas universales, pero que también refleja a la perfección, ¿verdad? La realidad caribeña. Bueno, y la realidad de un niño que está en una situación bien extrema. Sí, Eh, eh, cuando, cuando lo leí me tocaron ciertos pasajes, pero también pensaba en la realidad que están viviendo tantos jóvenes ahora y que bien están expuestos a través de los medios a realidades difíciles en otros países, que a veces hay algunos padres, algunos maestros tienden quizás a escoger obras de Lig que tratan solo temas de fantasía, humor o un cuento que tiene un final feliz. Y no necesariamente tiene que ser así, hay un aprendizaje a través de la literatura, de cualquier literatura. Y creo que ahora hace mucho sentido por lo que comento, que los jóvenes, que los estudiantes están expuestos a muchas situaciones a través de los medios de comunicación, pero a veces esas versiones que tienen son cortas, no están bien explicadas, a veces acceden a través de la web a, a contenidos diferentes y entonces el tener la oportunidad de mirar otros mundos con otras realidades a través de una obra que se ha investigado, que está cuidada, que está escrita desde una perspectiva literaria, pero que retrata el mundo real, presenta una historia con desarrollo, presenta unos personajes que te pueden hablar de la realidad aunque sea un personaje de ficción, ¿verdad? Qué cosa más loca. sí, Y sí. creo que es muy apropiado que cuando se seleccionen obras, se piense en eso también, que la LIG no es una noticia pasajera, que no es un contenido que accedieron a través de la web, que no es algo que escucharon al pasar, que si te expone a un mundo distinto, te expone con vamos a decir, con una trayectoria, te expone con un cuento, con una historia que Claro. permite ampliarse. Sí, y Eso, por eso precisamente, ¿verdad? Pensamos, ¿verdad? Que aunque se trataba, ¿no?, del premio Barco de Vapor Caribe, una historia, ¿verdad?, que transcurre en el Medio Oriente y Asia, sí puede ser ganador y merecedor precisamente porque estos otros mundos, ¿verdad?, son una especie de espejo del nuestro. Y es importante, ¿verdad?, que el niño se sienta identificado, ¿no? Y que empiece a explorar, ¿verdad?, más allá de su entorno inmediato. Es fundamental, ¿no? Y la literatura infantil y juvenil también sirve de puente, ¿no?, a ujú. diferentes mundos, no solo, ¿verdad?, a mundos fantasiosos, sino a
a la realidad de la vida, ¿no? Y eso, ¿verdad? Continuando con la paradoja de la historia, ¿no? Y de la literatura misma. Es un reflejo de la vida misma, pero a la misma vez, ¿verdad? Es una manera de escapar a otros mundos. Y ahora vamos a seguir haciendo el premio. Es que hay un cambio que queríamos contarles, porque hay mucho escritor puertorriqueño que participa en el premio de literatura infantil Caribe y, y pues siguen ansiando a lo mejor que se haga uno local. Eso va a pasar. Sí, y la convocatoria ya está abierta. El Ajá. 12º premio, el Barco de Vapor Puerto Rico, comenzó en septiembre. La convocatoria se extiende al lunes 15 de enero de 2024 y por Todavía primera tienen tiempo. vez, Lunes 15 sí, de enero de 2024 está la convocatoria la abierta para el convocatoria. Premio Nacional Barco de Vapor Puerto Rico. Sí, y tenemos una importante noticia. Acogemos manuscritos de poesía infantil y juvenil por primera vez. Así que no solo narrativa, también poesía, que nos hace muchísima ilusión. Eso es una notición, pero te quiero preguntar, ¿es una versión sería un premio para poesía y un premio para narrativa o es un premio? Un solo premio, una publicación, ¿verdad? Que conlleva también $12,000 Ok, para una ganar. sola publicación ganadora puede ser una obra en prosa, Sí, una novela. exacto, sí. Una novela o un poema, pero entiendo que hay una exigencia para el poema, una extensión. Sí, el límite son 300 versos y vamos a contar, por supuestísimo, con lectores de manuscritos expertos también en todos estos, ¿verdad? En ambos géneros y también, ¿verdad? Quedará reflejado en los miembros del jurado ahora que acogemos, ¿verdad? Diferentes géneros, ¿no? Nos vamos a preparar para acoger todo el contenido. Eso es que esa decisión a mí me encantó. Normalmente los premios Barco de Vapor son a novela. En todo SM, ¿verdad? Yo no sé si hay alguno de los otros países que premia poesía. Y cuando digo todo SM, recordamos a los oyentes y a las personas que nos ven por YouTube que SM está en España, en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, en Chile, en Ecuador. Y en todos esos países, si se me queda alguno, Ariana, me lo recuerdas, en todos esos países se ofrecen premios el barco de vapor. Y está también el premio de literatura, el premio Iberoamericano de Ilustración, también, que lo Sí, y trabaja la también el Fundación. premio Gran Angular también Y el para, ¿verdad? premio, Poesía. gracias por recordarme eso, porque no, el barco de vapor, sin las edades, porque es importante cuando la gente escribe su manuscrito, cuando piensa en ese lector, más o menos qué edad puede tener, cuáles son las edades Es del barco una de gama vapor. muy amplia, vamos desde, ¿verdad? Los primeros lectores a secundaria, 12º grado, entonces suele ser el caso, ¿no? ¿Verdad? De las obras anteriores han ganado Serie Naranja, que vendría siendo, ¿verdad? De 8 años en adelante, y sobre todo 12 añitos, suelen ser narrativa más extensa. Entonces, con la serie roja lo que ocurre, ¿verdad? Es que hay un umbral, ¿no? Así que como nosotros no tenemos ¿verdad? Un premio gran angular, ese libro serie roja sí aguanta para más grandecitos. Cuando hablamos de los nombres, de los colores de las series, es porque le otorgamos un rango de edad a cada obra, pensando en el nivel de comprensión del lector, el tipo de temática que expone la obra, y entonces serían para SM, sería azul, que no suelen ganar, ¿no? Sería azul, que son Es, sí, desafortunadamente, ¿verdad? Suele ser el caso, ¿verdad? Que ¿verdad? Las obras de serie naranja y serie roja suelen, ¿verdad? Acaparar el premio. Estamos tratando de abrir la brecha precisamente y dar cabida a más apertura, ¿no? A que ganen otros, ¿verdad? Otro tipo de géneros y ¿verdad? De exacto. franja etaria, que es importante, ¿verdad? Contar con toda esa variedad porque no porque un libro sea, ¿verdad? Menos denso o menos extenso, deja de tener calidad literaria. O sea que el premio Exacto. coge muchísimas, ¿verdad? Muchísimos, ¿verdad? Manuscritos diferentes.
de Y diferentes azul grados. sería para niños de menos de, disculpa, azul sería para niños de menos de 10 años, de 8 años, ¿no? Exacto, así que Sí, los yo, ganadores pueden ser de primeros lectores a, ¿verdad? A los jóvenes. Y creo que es una observación que he tenido, ¿no? Por las influencias estadounidenses, ¿no? Como estas novelas de Young Adult están tan de moda, creo que ujú, también tienen, ¿verdad? Una influencia directa en que la gran mayoría de los manuscritos que recibimos sean más extensos y sean dirigidos, ¿verdad? A los jóvenes más de aventura. También sí, estamos viendo un movimiento importante de ciencia ficción y sí, distopías caribeñas. de estos mundos distópicos, estos mundos que casi, casi estamos viviendo, ¿no? En Exacto. realidad. Ariana, para cerrar, ¿cómo tú como niña y joven lectora, que me contabas que siempre te viste en una profesión que tuvieras que leer, te sientes ahora? ¿Te sientes, digo, desde hace tiempo porque no es tu primer oficio o tu primer trabajo como editora de literatura y de literatura infantil? Pero cómo te sientes ahora que estás en una editorial puertorriqueña, que te comunicas con nuestros autores, que hemos publicado durante este año unos cuantos libros de autores puertorriqueños? ¿Cómo te Sí, sientes? Y luego mencionamos los libros. claro que sí, me siento totalmente orgullosa y conmovida. La verdad, siempre había soñado con tener este oficio y tener contacto directo, ¿verdad?, con los autores y moverme y vivir de la literatura es un privilegio. Y es un privilegio, ¿verdad?, porque estuve viviendo 10 años fuera de la isla, poder volver y ejercer mi oficio acá. Llevo 10 años, ¿verdad?, trabajando en diferentes ámbitos del mundo de la edición y me honra grandemente, grandemente estar aquí y me honra también retarme trabajando con literatura infantil y juvenil, que no era el caso anteriormente porque me dedicaba sobre todo a traducciones. Así que me encanta envolverme en verdad en diferentes ámbitos del mundo de la edición. Y no hay satisfacción más grande para una editora, ¿verdad? Que ir mano a mano con los editores y me permite, ¿verdad? Vivir mi autenticidad y ser totalmente pasional. Honrada es poco, lo vivo todos los días y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? El sector editorial es muy pequeño, pero es muy potente. Así que pues Sí. como joven es un poco, ¿verdad? Seguir creciendo, descubrir nuevos talentos y seguir publicando, ¿verdad? Y promocionando, ¿verdad? La literatura puertorriqueña y caribeña. Y creo que vamos a estar en eso por bastante, bastante tiempo y con muchos planes. Pero para contar un poquito y cerrar, ¿qué obras hemos publicado en los últimos años, en el último año y medio? Hemos Cuéntame, digo, vamos a enumerarlas para que los que escuchan aquí, si no las han visto, pues pregunten por ellas. Sí. Pues hemos publicado 7 obras en menos de 2 años. La primera de ellas se titula El monstruo de cada día, de Carlos Alberto Ujú. Fragoso, que muy desafortunadamente falleció. Es una historia preciosa sobre un chico fantasioso, ¿verdad?, que vive en el Monte Sur y empieza a descubrir cosas un poco raras de su vecino. Disculpa, porque no todos somos riopedrenses o sanjuaneros. Cuando dices el Montesur es concretamente unos edificios que hay en Río Piedras y cuya arquitectura es muy Emblemática, sí. emblemática, no hay ninguno igual. Y hasta en las ilustraciones se recrea ese lugar y son muy, muy, muy llamativas, divertidas esas ilustraciones. Sí, Creo que se logró mucho, porque al llamarse El monstruo de cada día es un chico imaginativo, pero también hay algo de monstruo por ahí. sí, 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 y es una obra profunda, o sea, que divertida y profunda, de nuevo Sí, trabajando siempre con las exactamente. paradojas, ¿no? Porque la literatura infantil y juvenil aguanta eso y más. Tiene ambas vertientes y muy bien logradas, cierto es. Continuamos. Claro que sí, de luego ya hablamos de La ventana de las palabras, obra Ujú. ganadora del tercer premio El barco de vapor, Caribe. Luego está una serie que estamos trabajando sobre la afrodescendencia puertorriqueña de la mano de nada más y nada menos que Mayra Santos Febres. Con ella publicamos 2 libros.
El primero de ellos, Castor Ayala y la máscara ancestral, que es una hermosísima ficción histórica sobre nuestro gran artesano de Loíza, Castor Ayala, y cómo él descubre el amor por la pintura, por su herencia afrocaribeña y cómo él aprende a escuchar la naturaleza. Preciosa. Y luego tenemos El futuro es una estrella, de Mayra Santos Pérez igualmente, que celebra y enaltece la figura de otra gran artista, pintora local de Carolina, Cecilia Horta Allende. La protagonista, ¿verdad? Se siente enormemente inspirada de digamos que el fantasma o el sueño, ¿verdad? Que ella tiene con Cecilia Horta, y se siente empoderada para poder dedicarse a la pintura cuando sea grande. Así que estamos trabajando varias vertientes con esta serie, ¿verdad? Sobre la afrodescendencia puertorriqueña. Y dime un momentito, estas últimas dos obras son para qué franja de edad. O bueno, son para cualquiera, ¿eh? Porque son Sí, sí, para claro, pues adultos es una también. sugerencia, Pero son claro. sugerencias que tenemos, ¿no? ¿Qué edades? Castorcito, como le llamamos, ¿verdad? Y tú Acá me en dices Castorcito. nosotros. Castor Ayala y la máscara ancestral es para chicos de 7 años en adelante. Y El futuro es una estrella de 10 años en adelante. Muy bien. A mí cuando tú dices Castorcito me parece que es que él viene por, que él Ay, viene por un ahí. cariño impresionante. Y luego ya les hablaré de otro, ¿verdad? De otro diminutivo, ¿verdad? De otro apodo que le tenemos a otra obra. Este año también tuvimos el enormísimo placer de continuar la famosa serie Pepe Gorras. Ah, claro. Publicamos el quinto título, ¿verdad? De la serie, que Ujú. es la Pepe Gorras o una sociedad secreta, muy secreta. Y bueno, la autora es Tina Casanova. No, ¿verdad? No hace falta que ahonde quizás Y demasiado. continuo estrenamos una película también, ¿verdad? Que no hubiera llegado a ser si no fuera por la publicación, precisamente, Sí, de la sí. primera, bueno, esto es casi una saga, ¿verdad? La primera obra Sí, de la la primera saga de obra de Pepe Gordon. cinco, eso es así, y que fue, de hecho, la primera obra ganadora del Premio Barco de Puerto Rico, perdona. Así que ha sido un año muy, o sea, que de confluencias, de confluencias. Y la adaptación estuvo mes y medio en cartelera, así que ha sido un gran año para la Y literatura infantil y juvenil puertorriqueña. tuvimos la oportunidad de entrevistar a la guionista y a la directora, a Maja, ¿verdad? En este podcast y fue muy, muy, muy chulo compartir con ellas de cómo hicieron, cómo trabajaron el guión. Que si uno ha leído Pepe Gorras, uno en la película va leyendo el libro también porque han sido muy hábiles cómo trabajaron el guión, es directo, es directo. Sí, lo Y entonces trabajó muy bien. tú vas ahí como releyendo el libro realmente. Sí, Eh, una divertidísima y acertada adaptación. Muy, muy buena, muy buena. Y nos sentimos bien contentos de eso. Y bueno, pues, ok, entonces ya las nombramos las 7. Todavía nos quedan dos. Ajá. Tenemos que saldrá el año que viene mi álbum de familia, que forma parte de la serie sobre la afrodescendencia puertorriqueña, que, ¿verdad? Que está actualmente en imprenta, que va sobre las diferentes configuraciones que tenemos las familias puertorriqueñas, ¿no? Ujú. Responde a la pregunta por qué mi mamá físicamente se ve de esta manera y yo soy de esta, o por qué el color de piel, ¿verdad? De mi tío es diferente. Lo abarcamos para primeros lectores, que Ah, qué pensamos que bien. va a ser algo fundamental, ¿no? Y algo que va a romper el molde actual, ¿verdad? De lo que estamos viendo en el sector infantil y juvenil local. Y terminamos con Farruko y la Cabra, el cuarto, ¿verdad? La obra ganadora del cuarto premio El Barco de Vapor Caribe, y termino diciendo, ¿verdad? Que ese es Faruxito. Para continuar Me y encanta terminar el tema de los diminutivos. Castorcito y Faruxito, sí. Faruxito son los dos. Y Pepito, fíjate. No. hablamos de ellos como, bueno, si fueran unos niños que estuvieran aquí, también o tenemos otros personajes en la editorial que le ponemos nombre también para que sepan esto. A veces es bastante divertido. Tenemos mucho trabajo, pero es bastante divertido Sí, sí, algunos sí. días, sobre todo cuando uno Claro. humaniza el personaje y su trabajo. Pues Ariana, te agradezco tanto la colaboración. No sé, es la primera, pero no va a ser la última vez que Ojalá conversemos no me contigo espero. en educación.
Así que gracias por estar aquí con nosotros y nos despedimos de un episodio más de Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Síganos por Facebook porque estamos en la página de Facebook de SM. Ahí consiguen toda la serie de los podcasts, de las entrevistas. Hay muchas distintas. Y por Apple Podcast y Spotify. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas Ariana. gracias. Ay.